Hola, buenas tardes. Les habla otra vez Juan Carlos Rodríguez en nombre de JM Asesoría Online. En este breve video tutorial de hoy vamos a ver una introducción de los tipos fundamentales de empresa que vienen a llevarse en la asesoría y los regímenes fiscales que les son de aplicación a cada una de ellas. Las dos grandes divisiones que podemos hacer, como ya hemos comentado alguna vez, están el empresario individual, que es comúnmente denominado el autónomo, y en este mismo grupo las comunidades de bienes y sociedades civiles, que lo único en lo que se diferencian es que no es una sola, es el mismo tratamiento, son varios autónomos asociados en un grupo, en una comunidad, y todos ellos en el régimen de autónomo porque son personas que aportan trabajo a la empresa. Y por otro lado, pues las empresas que están sometidas al impuesto de sociedades por lo general, que son las sociedades limitadas, limitadas tipo nueva empresa, que es una nueva forma de creación de sociedad limitada más rápida, y las sociedades anónimas o SAs. Y luego después vamos a tratar otros impuestos que hay que tener en cuenta dentro de las empresas, como son, para que se conozcan y que los asociados sepan que tienen que tener información sobre esto y enviar información en el caso de los arrendamientos, actividades sometidas a retenciones y que tengan que tener algún pago a cuenta. Y bueno, solamente con indicarles que para conocer más con más profundidad los modelos de impuestos que vienen designados por una clave según Hacienda y datos específicos sobre las fechas de presentación, pues se pueden consultar los cuadernos que están en esta misma página que se han creado por nosotros, que es el cuaderno de las obligaciones, que es lo que decimos nosotros, de las obligaciones del empresario, fiscales, laborales y contables, y en este caso concreto las de obligaciones fiscales, y para más detalles sobre el tipo de empresa pues se puede consultar el cuaderno de las formas de empresa y los trámites para su creación. Como les digo, los enlaces están en esta página. Vamos a comenzar a ver pues cuatro apartados que hay sobre el tema fundamental este de la parte de empresarios individuales. Las comunidades de bienes tienen algunas especialidades, pero por lo general el tratamiento es el mismo. Entonces vamos a ver esta parte, que es lo que denominamos estimación objetiva y la estimación directa o la estimación directa simplificada, que es una derivación de esta misma. Eh, ¿Por qué estamos centrados en esto? Pues porque el empresario individual puede estar en uno de estos dos sistemas fiscales. Y ahora veremos las ventajas y desventajas que pueden tener, las ventajas e inconvenientes que puede tener tanto el sistema de estimación objetiva o de la estimación directa, y las ventajas que tiene estar o inconvenientes que tiene el estar como empresario individual o comunidad de bienes o sociedades civiles y otras múltiples formas que hay de asociarse, pero que estas son las más habituales. Fundamentalmente el empresario individual y la comunidad de bienes. Y si se puede cambiar de un sistema a otro. Vamos a ver con detenimiento un poquito más esta parte. Bien, pues el sistema de estimación objetiva conlleva, como indicamos aquí, que el empresario es de aplicación a comercio minorista, peluquerías, transporte de viajeros, ya muchos sectores del transporte no, mudanzas posiblemente, muchas de las empresas que actualmente están con un cambio normativo que ha habido también tengan que salir de módulos, carpintería, fontanería, también muchos del sector de la construcción, restaurantes, bares, cafeterías, y estos sectores, estos empresarios, tienen que estar encuadrados en una orden ministerial que modifica Hacienda, y este año se va a modificar seguro otra vez, indicando las condiciones para estar en este sistema de estimación objetiva. Se llama por módulos porque la tributación se realiza, bueno, al margen de lo que ponemos aquí, que la cifra de negocios tiene que ser inferior a una determinada. Si no estás fuera del sistema de módulos, tienes que ir a la estimación directa, y que el volumen de compras y ventas no supere los 300.000 euros y que no tenga contratado más de un número determinado de personas, que también publica esta orden. ¿Cómo se tributa en este sistema? En este sistema la cuestión está en que se tributa tanto en el módulo, por los módulos en el IRPF y en el régimen simplificado de IVA, con lo cual no hay un beneficio específico de que, por ejemplo, no tuviéramos que tributar por IVA. En el 90% de las actividades se tributa también por IVA,
y que supone que hay que satisfacer una serie de cuantías fijas en función de unos parámetros que son eso, pues ese número de trabajadores, si tiene local, los metros del local que haya asignado, por ejemplo, en su vivienda para el desarrollo de la actividad, si es que quiere poderse después desgravar determinados gastos muy específicos y muy concretos, que no todos, en los casos en los que está sometido al régimen simplificado de IVA. Por ejemplo, si tiene un vehículo asignados al negocio, pues lo mismo según la potencia fiscal del vehículo. Entonces, en función de eso, se tributa por el IRPF, que es un pago trimestral que hay que hacer, y luego por el régimen simplificado de IVA. ¿Qué pasa con este sistema? Bueno, está bien para determinadas empresas y no tan bien para otras que luego comentaremos. Sobre todo si se va incrementando, si hay una previsión de incremento o disminución de los ingresos, hay que volver a estudiar este sistema. El otro sistema al que pueden estar acogidos los empresarios individuales o las comunidades de bienes es la estimación directa o directa simplificada. En principio aquí ya no existe una limitación del tipo de empresa que puede desarrollarse en este sistema fiscal, o sea, puede ser cualquier actividad. Y entonces la cuota del IVA y del IRPF se calcula en función pues del sistema general habitual de ingresos menos gastos. No todos los gastos se pueden tener en cuenta si se tienen todos los ingresos en función del tipo de estimación. Que ya diferenciaremos y especificaremos, pero vamos, por lo general ese es el sistema. IVA repercutido, IVA soportado, ingresos y gastos para el IRPF. Y bueno, en la diferencia entre estos dos sistemas de estimación directa y la simplificada, pues fundamentalmente estriban en que los impuestos en la simplificada se calculan, bueno, ahí está mal escrito, según eso, ingresos y gastos, pero no se desgravan todas las cosas relacionadas con los inmovilizados. Por ejemplo, en la estimación directa normal sí se desgraban amortizaciones, capital de los préstamos, y en la simplificada pues solamente, por ejemplo, los intereses. Y la estimación directa pues requiere además un añadido de seguridad jurídica que exige la ley y no se exige para la simplificada, que es la legalización de los libros contables en el registro mercantil. Por el resto, la tributación de los dos sistemas es la misma, tributan al IRPF en el sistema, o sea, en ambos sistemas, y también al IVA, y se paga en función de las ventas y de los gastos reales. Y vamos a ver que sí, que se puede cambiar de un sistema a otro, y cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes, y vamos a diferenciarlo sobre todo en la estimación objetiva, para que diferencien entre estimación objetiva y directa. ¿Puedes cambiar un sistema? Sí, se puede cambiar en el mes de diciembre o también de forma tácita, presentando, si es para pasar de módulos a estimación directa en el primer trimestre del año, el cambio de régimen, o sea, presentando el modelo directamente y ya te cambian de régimen automáticamente. Pero existe la condición de que si cambias de un sistema al otro debes de permanecer durante los 3 próximos años en ese sistema. Si nos cambiamos a módulos, tenemos que hacer la renuncia al sistema, bueno, que en su momento se renunció, y nuevamente si pasamos de estimación directa a módulos o objetiva en diciembre, y si es al revés, pues se puede hacer también en diciembre o presentando, como ya le digo, el modelo correspondiente durante en el primer trimestre del ejercicio, cuando se declara el IRPF. Pero ¿qué pasa si el empresario tributa módulos y piensa en su caso? Esto es una de las reglas que por lo general recomendamos. Evidentemente, el que sea de él como nueva empresa, primero estudiar el módulo y ver la estimación directa simplificada. ¿Por qué? Porque sin estimación directa o la simplificada, vamos, no tienes ingresos, no tributas por nada. Pero si tienes solamente unos ingresos mínimos, pues tributas en proporción a esos ingresos. Y sin embargo, en el sistema de módulos es una cuota fija. Cuando se piensa que los beneficios de la actividad van a disminuir, hay que analizar entonces bien si esto ya para quien está en funcionamiento, si le conviene renunciar al régimen de módulos y aplicarse estimación directa por esto que estamos diciendo, en función de sus beneficios reales. Eso sí, pues eso que se tiene que aplicar durante los 3 próximos años, y si va a haber un incremento de los beneficios y se cree que se puede mantener dentro de los márgenes y esto nos puede seguir beneficiando porque pagamos una cuota fija y no tributamos de una forma proporcional en el IRPF, pues tal vez nos interesa mantenernos en módulos. Por eso recomendamos siempre estudiarlo en un inicio de actividad fundamentalmente y luego cuando se piensa pasar de un sistema a otro.
Y las ventajas e inconvenientes que tiene cualquier tipo de empresa de este tipo como empresario individual es, bueno, pues se trata de una forma jurídica, como decimos, que sí, en un principio como ventaja es que es más económica en su creación y que no requiere formar una persona jurídica diferente a la persona física. O sea, el empresario es la persona física con su nombre y apellidos y no hay que constituir una sociedad, ni ir a notarios, ni escrituras, se da de alta en Hacienda. Esto nosotros lo tramitamos electrónicamente desde el punto de asesoramiento de inicio de tramitación, que es el PAIT, y en un día, 24 horas, está funcionando. A nivel impositivo, si se mueven beneficios pequeños, se tributa menos IRPF que el impuesto de sociedades. Cuando la empresa empieza a ser más grande, puede llegar muy posiblemente a interesar el impuesto de sociedades por otros motivos que ya después vamos a explicar. Y es la forma que requiere poca gestión y pocos trámites. Los contras que tiene, pues que el empresario responde con su patrimonio. Eso en una comunidad de bienes ya estés en módulo en estimación directa, la actividad económica puede terminar repercutiendo si hay pérdidas sobre el patrimonio personal, incluso sobre el caso de que estés casado en sistema de gananciales, pues para con todo lo que corresponde a su cónyuge también. Y a nivel impositivo, pues lo que comentábamos, si el beneficio es ya elevado, esto supone soportar unos porcentajes de IRPF mayores que incluso en el caso del impuesto de sociedades. Eh, entonces, bueno, vamos a comparar este sistema con el sistema que hemos comentado con el que es el impuesto de sociedades, por lo general, al que están sometidas las sociedades limitadas de nueva empresa y las sociedades anónimas. Bueno, estas son las ventajas y los inconvenientes que vamos a comentar después. Aquí, evidentemente, este tipo de empresas tiene una personalidad jurídica. Todo esto lo podemos consultar de una forma más detallada, como hemos comentado en los cuadernos que están adjuntos. ¿Y a qué están sometidas? Pues al impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, bueno, se presenta anualmente, una vez pasado el ejercicio, en el mes de junio, de cuando ya se han cerrado cuentas. Pero en el caso de que haya habido beneficios, trimestralmente deberán de efectuarse pagos fraccionados a cuenta. Bueno, no es exactamente trimestralmente, según un calendario que impone Hacienda. Y luego, evidentemente, como todas las empresas, están sometidas al IVA. Por el pago trimestral o incluso mensual del IVA, según el régimen general de IVA, que evidentemente es sobre IVA soportado y repercutido. Y tienen otras características que ya tienen que tener las personas jurídicas, que deben de estar inscritas en los registros mercantiles, tiene mayores requisitos legales que el empresario individual, porque tiene que tener una junta de socios o unos órganos de administración, en función del nivel que tengan, pues bueno, y evidentemente están sometidos al mayor nivel de control de registro mercantil, pues o con la obligación de presentar libros diarios, cuentas, inventarios, libro de inventarios y cuentas anuales, que es público para información de los socios o de cualquier inversor. Y esto se legaliza, como ya hemos comentado, anualmente en el registro mercantil. Y bueno, ahí ponemos que no está incluido este coste, pero vamos, eso es para que lo sepan ustedes, que el coste de las tasas del registro, tanto como de esto como de notarios y demás, pues evidentemente no está incluido en las tarifas que nosotros aplicamos. Y luego se puede, evidentemente, las ventajas que tiene pues son bastantes comparado con la empresario individual en determinadas situaciones, fundamentalmente. Bueno, la denominación social está claro, se puede elegir. En el caso de la sociedad limitada nueva empresa, se crea con el nombre del socio, de uno de los socios, pero a continuación se puede hacer un cambio de denominación. Y la ventaja que tiene la sociedad limitada nueva empresa es que se crea en 48 horas. Aquí es una de las cuestiones más importantes, que es la responsabilidad de los socios, que se limita a las acciones de los administradores. Existe la posibilidad, evidentemente, de aportar diferentes formas de capital. Se puede tener un terreno y aportarlo a la sociedad. Por lo general, la limitada normal no tiene un límite de socios. Se pueden ir incorporando socios con aportaciones de capital si son necesarios o si se pueden encontrar nuevos socios.
Las limitadas en concreto tienen la ventaja sobre las anónimas laborales y las cooperativas que tienen bastante sencillez de gestión. Es poco más que una empresa que esté en estimación directa. Y evidentemente tiene un tipo impositivo más interesante que el IRPF si tenemos unos volúmenes medios, no hace falta que sean unos volúmenes muy altos. Y bueno, pues eso se pueden tramitar rápidamente siendo un punto PAID como somos nosotros. Aunque tenga una constitución un poco más lenta, a lo mejor que la de empresario individual, muy poquito, la sociedad limitada nueva empresa no, muy poca diferencia. Tiene un coste relativo porque, vale, aunque se deposite el capital de unos mínimos 3.000 euros, este capital es para disposición de la empresa y para empezar a funcionar, con lo cual los únicos costes en los que se pueden incurrir son los de notario, registro, que no tienen una cuantía tan onerosa como para considerar que frente a algunas cuestiones como son las responsabilidades posteriores, pues que no compensen, suelen compensar por lo general. Sí, es un poco más complejo presentar los impuestos y bien, en el caso de las sociedades limitadas no hay libertad para transmitir participaciones, pero sí se pueden incorporar nuevos socios que aportan capital, con lo cual es el equivalente. Y evidentemente que las sociedades limitadas no cotizan en bolsas y las sociedades anónimas. Pero por lo demás es una de las formas más rápidas la sociedad limitada nueva empresa de crear una empresa y tiene una serie de garantías bastante elevadas. Por ejemplo, no hay que presentar en una sociedad limitada nueva empresa aval o hasta no hace mucho, vamos, ha estado exenta de no presentar aval cuando uno aplaza impuestos en Hacienda o en Seguridad Social, que es una gran ventaja. Si tienes que aplazar los impuestos, muchas veces te piden un aval que el banco no te puede a veces conceder o no está dispuesto a conceder. Con lo cual, pues bueno, todas estas, sobre todo en la sociedad limitada de nueva empresa, tiene una serie de ventajas bastante buenas para quien está pensando entre empresario individual o sociedad limitada. Y bien, por último, pues vamos a ver un momentito. Perdón, es que sale esta llamada. Lo que hemos comentado en esta nube, que es que las obligaciones del empresario y fiscales y demás están detalladas en los cuadernos con muchísima más profusión y evidentemente estamos nosotros a disposición siempre para consultar cuestiones más específicas con unos datos concretos ya de una empresa. ¿Y qué otros impuestos hay que tener en cuenta en caso de que la empresa, de cualquier empresa, da igual que sea una sociedad limitada o un empresario, una sociedad, o un empresario individual, una comunidad de bienes? Pues que hay otros impuestos además de estos en el caso de que haya que efectuar retenciones y pagos a cuenta. Están las retenciones a cuenta por ingreso del IRPF, en el caso de nóminas, que esto lo controlamos nosotros, también los resúmenes anuales, pero en el caso de que haya retenciones por factura, pues hay que generar también los modelos 115 o por inmuebles, porque tenga la empresa un arrendamiento o haya recibido la prestación de unos servicios profesionales como puede ser un arquitecto o alguien que esté sometido al sistema de retenciones, que suelen ser los profesionales. En algunas de las facturas pues también hay que presentar los modelos de retenciones y pagos a cuenta. O sea que estos otros impuestos fundamentalmente están relacionados con el salario de los empleados, que es las retenciones que se efectúan sobre las nóminas, con los pagos a profesionales o con el abono de alquileres. Cuando una empresa ya tenga alquilado local o cualquier otra cuestión relacionada con bienes inmuebles, hay que presentar esos impuestos y eso el asociado tiene que tener en cuenta que tiene que consultarlo al cliente y comunicarlo para poder empezar a presentar sus impuestos en la medida correcta. Y bueno, pues respecto a este apartado, casi es todo lo que tenemos que decir de momento. Ya especificaremos y entraremos en algunas de las peculiaridades de las empresas en otro vídeo tutorial. Un saludo.